Bien, queridos alumnos, bienvenidos al capítulo 6, 2 reglas primarias para un entendimiento correcto de la Biblia. Este es el capítulo más importante de este libro. El ser instruido en estas 2 reglas primarias que aquí se presentan es absolutamente necesario para que uno pueda entender la Biblia y que la pueda enseñar sin avergonzarse. Posiblemente una de las ideas más equivocadas es pensar que cuando uno abre la Biblia, cree que cada tema o cada pasaje que uno estudia es aplicado a uno. Eso es totalmente equivocado. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra y a la luz de ese libro que estamos viendo de estudios bíblicos. Vamos a mirar 2 reglas, más bien 3 reglas que son importantes para que usted y yo podamos entender bien la Biblia. Primero tenemos 2 reglas primarias. Luego la regla de interrogación sobre 5 puntos y la regla de aplicación acertada e ilustrada. Vamos entonces a la luz de estos 3 temas que son básicamente importantes para tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a mirar entonces 2 reglas primarias para un entendimiento correcto de la Biblia. Hay 2 reglas primarias por medio de las cuales uno puede aprender a llegar al significado particular de cualquier pasaje en la Biblia. Estas reglas son bíblicas, así como también científicas, es decir, que ya han sido comprobadas científicamente de que son y que se pueden utilizar para uno entender mejor la Biblia. La primera es la regla de interrogación sobre 5 puntos y la segunda es la regla de aplicación acertada. Teniendo esto en mente, vamos a mirar la regla de interrogación sobre 5 puntos. Esta regla debe ser aplicada por cualquier persona, cualquier estudiante, al dar lectura a la Biblia, para poder interpretar inteligentemente cualquier pasaje de la Biblia. No precisa estudiar este libro o este sistema de estudio para hacer esto, pero un estudio de esta regla, como a continuación será elucidada, le ayudará a uno a poder aprender las enseñanzas de la Biblia con mucho más celeridad. Algunos de los puntos de esta regla puede que se aplique sin que uno se dé cuenta a la existencia de tal regla. Sin embargo, al conocedor de la regla de interrogación sobre 5 puntos está capacitado para aprender el significado verdadero de un pasaje con mucho más celeridad que uno que ni siquiera sabe la existencia de tal sistema, o sea, regla científica y bíblica para el análisis de asuntos escritos o hablados. Entonces vamos a mirar los 5 puntos de la regla de aplicación acertada. Entonces, ¿quién habla o quién escribe? Recuerde, cuando usted vaya o esté leyendo la Biblia, recuerde quién está hablando o quién está escribiendo, con quién o acerca de quién habla o escribe, y lo más importante es de cuál tema trata el que habla o escribe. También cuándo o en qué tiempo habla o escribe. Es importante notar el tiempo en que se está hablando, en qué tiempo fue escrito la Biblia. Y el quinto, ¿cuál es la ocasión de hablar o escribir? Siempre va a haber un propósito cuando la escritura está hablando o está escribiendo. Entonces, y también la regla de aplicación acertada. El propósito de esta regla es enseñar al estudiante cómo se debe aplicar una verdad bíblica dada. Se debe aplicar después de que dicha verdad haya sido determinada. Esto tiene que ver con el cómo en cuanto se refiere a la aplicación de la verdad bíblicas, específicamente dadas. Desde que ya ha sido demostrado que el Nuevo Testamento y los Salmos constituyen la regla de aplicación acertada, lo facilita a uno para uno saber cómo determinar cuáles enseñanzas doctrinales de los Salmos y de los Nuevos Testamentos debe practicarse hoy día. Es decir, realmente lo que nosotros debemos utilizar hoy en día es el Nuevo Testamento y también los Salmos. Recuerden que la ley y los profetas ya pasaron. Entonces, la aplicación general de una verdad o hecho a toda persona. Y segundo, la aplicación particular de una verdad o hecho en particular o grupo en particular. Aquí tenemos varios ejemplos. Algunas escrituras fueron escritas pormenorizando la condición de ciertos particulares o grupos inconversos. Los malvados, todos ellos serán echados al infierno. Es decir, hay un versículo que enseña que
que los inconversos van a ser echados al lago de fuego, pero eso significa que va a haber grados de castigo. Y que las personas van a sufrir más en el infierno que otros. Es una verdad particular que requiere una aplicación particular, que requiere también algunos pasajes de las Escrituras que explican cómo y hasta qué punto algunos van a sufrir en el infierno. Entonces hemos mirado la primera parte con relación a dos reglas primarias. Entonces la regla, que es la regla de interrogación sobre 5 puntos y la regla de aplicación acertada. Vamos a mirar la regla de interrogación sobre 5 puntos. Es una interrogación, más bien son puntos que nos aclaran de cómo nosotros debemos estudiar la Biblia. Cuando se da lectura a cualquier pasaje de la Biblia, uno debe siempre preguntarse primero, ¿quién es el que está hablando o escribiendo? Hay por lo menos 7 clases de personas que hablan en la Biblia. A veces Dios está hablando. Vamos a mirar algunos ejemplos dados en la Biblia. Dios habló con Adán y Eva. Eso está en Génesis 3:9. Dios habló con Noé cuando le mandó a construir el arca. Dios también habló con Abraham. Recuerde que Abraham fue llamado allá de Ur, de al lado de Mesopotamia, para que él fuera y de él descendería lo que sería el pueblo judío. Dios habló también con Moisés. Recuerde cuando llamó allá a Moisés para que libertara al pueblo esclavo allá en Egipto. Y Dios habló para todos los que estaban. Entonces miramos que Dios ha hablado también a través de la Biblia. Dios habló con Saulo. Recuerde cuando Saulo fue llamado al ministerio de la predicación. Entonces vemos que a veces habla Dios, a veces también habla los ángeles. Están hablando en la Biblia. No solamente habla Dios, habla también los ángeles. Recuerde cuando un ángel habló con Agar, ahí en Génesis. Un ángel habló también con Abraham. Un ángel habló también con Balaán. Un ángel habló con Elías. Un ángel del Señor habló con Ageo. Un ángel habló con José. Habló con Zacarías. Habló con María. También habló con los pastores. Habló con Pablo. Es decir, los ángeles también hablan también en la Biblia. A veces también está hablando, Satanás también habla también en la Biblia. Es cierto que tanto Dios como también ángeles buenos hablan a veces cuando uno da lectura a porciones de la Biblia, pero también es cierto que a veces el diablo es también el que habla en la Biblia. Cualquier verdad que el diablo pudiera resaltar, que está incluido en la Biblia, fue dicha por él con el propósito de tener un plazo para los hombres. El diablo nunca ha dicho la verdad, ni siquiera cosa verídica para ningún propósito bueno o santo. Entonces la primera conversación establecida entre Satanás y el hombre se celebró para engañar a este allá en el huerto del Edén. Antes de terminar, mintió a Eva diciendo, no morirás. Nunca se debe usar el lenguaje del diablo como si fuese del Señor. En los siguientes pasajes de la Biblia habló el diablo en persona. En Génesis, recordemos que allá habló con Eva, cuando Eva fue engañada. También habló con Dios, recordemos allá en Job, cuando él fue y pidió, le dijo a Dios que le permitiera zarandear a Job. Con Jesús, recordemos allá la tentación de Jesús. Recordemos que él también fue tentado cuando fue llevado por el Espíritu de Dios y fue tentado allá en el desierto. Los demonios y espíritus también hablaron en la Biblia. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 44. Entonces no solamente habla Dios, hablan los ángeles, también habla Satanás. A veces también los profetas están hablando en la palabra de Dios. Desde Aarón y Moisés hasta Malaquías, lo que se refiere al Antiguo Testamento, cada profeta de Dios se empeñó en revelar la voluntad de Dios. Eran verdades proféticas. Pero hubo también falsos profetas cuyas palabras están copiadas en el Antiguo Testamento. ¿Debe tomarse la palabra de ellos para la práctica hoy en día? Claro que no, recordemos que la ley y los profetas ya pasaron. También a veces hombres perversos están hablando. Entonces no solamente habla Dios, hablan los ángeles, habla Satanás, hablan los profetas. A veces hombres perversos también hablan o han escrito en la palabra de Dios. Entonces se debe aceptar
a la par lo que dice un malvado como una realidad que se debe practicar hoy en día? Claro que no. Cuando la Biblia cita lo que han dicho hombres perversos, hombres malos, uno no debe aceptar esas palabras para su práctica personal. Hombres malos, inconversos, hablaron en los siguientes pasajes. Vamos a mirar algunos pasajes. Salmo 41, 14:1 dice el necio, en su corazón no hay Dios. Eso dice el necio. También habla la ramera en Proverbios 7, 33 y 20. Pilato también habló, siendo un inconverso. El hombre nacido ciego también era un inconverso y habló de cómo Jesús le había dado o le había devuelto la vista. Entonces hay quienes citan las palabras de este hombre inconverso en un esfuerzo de probar que Dios no oye la oración de un pecador. Pero esto es un abuso de toda interpretación inteligente de la Biblia. Entonces recordemos que no solamente habla Dios, habla a los ángeles, habla Satanás, y también entonces vemos que hombres perversos son los que han hablado en la Biblia. También a veces los apóstoles están hablando. Cuando los apóstoles del Señor están hablando, son inspirados, pero el diablo también tiene apóstoles quienes han hablado y hablarán en los últimos días pervirtiendo la palabra del Señor, pretendiendo que todo lo que hace es en nombre del Señor. Recordemos que hoy en día también se han levantado hombres perversos, profetas falsos, que engañan a multitudes. Las 13 epístolas escritas por el apóstol Pablo son primordialmente sus propias palabras, bajo inspiración divina, es decir, han sido guiados a través del Espíritu Santo. Sus propias palabras, escritos por otros apóstoles inspirados como Santiago, Judas. Cuando estos escritores citan a otras personas, uno debe poner cuidado para tomar en cuenta si la persona en cuestión es salva o es inconversa. Entonces hay que tener cuidado quién está hablando en la Biblia cuando vayamos a ella. La Biblia habla también de falsos apóstoles, apóstoles mentirosos. La Biblia advierte tocante a los mensajes distorsionados y torcidos de falsos apóstoles. El mero hecho de que uno haga uso de un lenguaje parecido al de la Biblia o de la frase en el nombre del Señor no es garantía de que tiene que ser así. Un tal falso profeta fue enfrentado por el apóstol Pablo en la isla de Patmos. Aquel hasta había asumido el nombre de Bar Jesús, es decir, hijo de Jesús. Pero Pablo le calificó como hijo del diablo, un trastornador de justicia. Simón el mago, otro falso apóstol de los tiempos novotestamentarios, se hacía pasar por un gran personaje. 7 de estos falsos apóstoles de los tiempos novotestamentarios salieron en un buen día de campaña de sanidad, afirmando hacerlo en el nombre del Señor Jesús, pero resultó que el diablo se les montó encima. Eran apóstoles mentirosos y sus palabras están apuntadas, y en el fruto de sus palabras y el fruto de sus hechos se puede ver en el dar lectura a Hechos capítulo 19, versículo 12. Es aquí donde relata la historia de estos falsos apóstoles. Jesús advirtió acerca de estos falsos profetas. Pablo también previno contra tales falsos. Entonces, hermanos, es necesario entonces que ahí en la Biblia hablan apóstoles realmente que han sido enviados por Dios, pero hay apóstoles también que son falsos profetas. A veces gobernadores están hablando, tanto gobernadores como buenos como también gobernadores malos hablan en la Biblia. La idea y la palabra hablada por los gobernadores inicuos suelen ser muy a menudo palabras nocivas. Quieren decir que no comunican la verdad. En cuanto a los gobernadores de Dios, basta en decir que hablaron la verdad casi siempre. Y cuando aún esto no lo hicieron, el hecho fue descubierto y por sus mentiras fueron castigados. Esto se puede notar examinando la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Salomón. Entonces bastará con los siguientes, vamos a mirar varios ejemplos aquí en la Biblia, donde hablan falsos reyes, falsos gobernadores. Por ejemplo, Faraón. Recuerde que era el Faraón en Egipto. Él también habla en la palabra de Dios. Jezabel también es un rey.
Belsasar y Nabucodonosor, quienes fueron reyes, los reyes de Babilonia. Herodes y Pilato, gobernadores de Roma. Festo, es decir, hay varios reyes que hablan en la Biblia y que realmente no es palabra de Dios. Entonces miramos que la primera parte de la regla de interrogación sobre 5 puntos que se debe recordar es que la persona que está hablando puede que sea calificada para hablar la verdad o puede que sea dispuesta a hablar la mentira. Por eso quien está hablando o escribiendo será Dios. Hay que tener en cuenta si es Dios, si son los ángeles, si es el diablo, si son los profetas falsos o profetas verdaderos, es un hombre malo o una mujer mala, apóstoles verdaderos o apóstoles falsos, un gobernador justo o un gobernador malo. Entonces debemos tener eso en cuenta cuando vayamos a estudiar la palabra de Dios. Uno debe tomar las palabras de una persona e imputarla a otra. Lo mismo como tampoco se debe tomar el saco o el sombrero o la billetera de una persona o el carro de una para darlos a otro para que los ocupe en su gusto. Para comprender o enseñar la Biblia uno debe siempre primero que todo saber quién está hablando. O escribiendo, no diga Dios dijo que, cuando posiblemente es una cosa que el diablo ha dicho. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La segunda pregunta que uno siempre debe hacerse para sí, para interpretar un pasaje de la Escritura es ¿con quién o acerca de qué está hablando? Para muchos es como un golpe fuerte el aprender que unos 3/4 partes de las cosas escritas en la Biblia no fueron escritas para ellos y no se les aplica. Por ejemplo, Adán y Eva fueron instruidos a labrar el huerto del Edén. ¿Se puede aplicar esto a usted y a mí en el día de hoy? Si es así, ¿dónde está el Edén? Es decir, realmente esto fue dado exclusivamente ¿para quién? Para Adán y Eva. Noé fue mandado a construir un arca de madera. ¿Se puede aplicar eso a usted y a mí? ¿Debe cada persona construir por lo menos un arca? Claro que no, esto fue dado solamente a Noé. Abraham fue mandado a ofrecer su único hijo como holocausto, es decir, Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo. Esto no lo podemos aplicar hoy a nuestros días. ¿Para qué serviría sacrificar hoy a un hijo de nosotros? Pues no tiene sentido. José fue instruido así: toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Esa es una porción de la palabra de Dios que no la podemos aplicar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque fue dada solamente a quien, a José y a María, cuando Jesús había nacido. Era necesario que él fuera a Egipto, porque Herodes había dado orden de matar a los niños. Entonces, tocante a María fue escrito: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es otro pasaje que no podemos aplicarlo hoy en día. Es decir, que todas las Marías que tengan un hijo le van a poner por nombre Jesús. No tiene sentido. Un cierto leproso, después de ser limpiado, fue instruido: ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por ti purificación. Hoy en día, cuando hay una limpieza, cuando una persona es sana, no tiene que ir a mostrarse al sacerdote. Entonces vemos que todos estos pasajes que es dado aquí en la Biblia fueron específicamente dados a estas personas en aquel tiempo. Hoy esos pasajes no los podemos aplicar hoy a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya pasaron. Fue una sola vez y para siempre. Esta es la segunda pregunta. Miremos la tercera pregunta. La tercera pregunta que se debe hacer en la investigación del significado de cualquier pasaje en particular de la Biblia es: ¿de cuál tema habla o escribe el que está hablando o escribiendo? La Biblia habla sobre una variedad de temas. Todo discurso inteligente tiene que tener un tema. La Biblia es un libro inteligente porque sus escritores siempre trataban algún tema en particular. Siempre cuando se da lectura a la Biblia, el tema que se trata debe averiguarse antes de que se dé alguna interpretación sobre cualquier versículo en particular de la Escritura. Entonces, si se toma el tema de la obediencia de los niños a sus padres y se aplica el tema de la salvación, de cómo se obtiene la salvación, eso sería una tergiversación plena del tema bíblico de la salvación y un mal uso del propósito para el cual fue escrito. Si uno tomara el tema de la purificación del tabernáculo,
de los hebreos y lo aplicara al tema nuevo testamentario del bautismo, eso sería tergiversar la Biblia. Es decir, esos temas no tienen nada que ver. Miremos la cuarta pregunta sobre la regla de interrogación sobre 5 puntos. Es la siguiente: ¿cuándo, tocante a cuál tema, época de tiempo fue escrito o está hablando? Es muy importante saber cuándo o acerca de qué tiempo habla el escritor. Es decir, en qué tiempo específicamente está hablando la persona que escribe o habla. Los ancianos de Israel sobornaron a los soldados que vigilaban la tumba de nuestro Salvador para que dijeran al pueblo que mientras dormían vinieron los discípulos de Jesús y se robaron su cuerpo de la tumba. Entonces miramos de que, y Mateo añade que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿A qué se refiere Mateo cuando dice hasta el tiempo de hoy? Entonces miramos de que ese dicho hasta el día de hoy se ha divulgado, de que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo y niegan que el Señor Jesucristo resucitó. Entonces, eso es algo que hasta el día de hoy muchas personas lo dicen, que el cuerpo de Jesús no resucitó, sino que fue robado por sus discípulos. Entonces realmente ahí las personas incurren en error. Ese dicho fue mencionado hace 2000 años y sin embargo hasta el día de hoy sé que se menciona. Entonces poder observar los tiempos y las razones de los cuales la Biblia habla sobre cualquier tema en particular es muy provechoso y hasta necesario para poder entender el significado de muchos pasajes, particularmente aquellos que tratan de profecía. Eso es algo muy importante. La quinta pregunta de la regla de interrogación sobre 5 puntos que cada estudiante de la Biblia y maestro debe hacerse es: ¿cuál fue la ocasión de esta escritura o discurso? Es decir, ¿cuál es el propósito que tiene la persona que habla o escribe para decir esto en la palabra de Dios? La ocasión o motivo por la que Dios destruyó la tierra con agua fue que el matrimonio sin distensión entre las distintas razas y la corrupción de toda carne. Aquí miramos otro ejemplo. La ocasión por la que Dios envió a Moisés a librar a Israel de la esclavitud en Egipto fue su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y el clamor de su pueblo en la esclavitud. La ocasión por la cual Juan escribió la primera epístola de Juan fue para que supiera que tenía la vida eterna. La ocasión del comparecimiento de Pablo delante de Agripa, es decir, el gobernador de Roma, cuando dio su poderoso discurso, fue que los judíos habían acusado a Pablo de haber supersticiosamente predicado que ellos habían crucificado al Mesías y que éste había resucitado de la muerte. Entender la ocasión o las circunstancias que motivaron cualquier escritura particular o discurso en la Biblia le ayuda a uno a entender las verdades que se enseñan en dichas escrituras o palabras habladas. Entender la regla de interrogación sobre 5 puntos como un método bíblico y científico para vivir correctamente la Biblia es un requisito para cada estudiante de la Biblia y para cada persona que quiere estudiar la Biblia. Quisiera entender y enseñar a otros cómo entender el significado primario de cualquier pasaje de la Biblia. Entonces hemos visto aquí la regla de interrogación sobre 5 puntos que es importante que cada estudiante de Biblia se haga cuando vaya a estudiar cualquier pasaje de la Biblia o cualquier tema. Vamos a mirar el tercer tema de este capítulo 6. La regla de aplicación acertada e ilustrada. Esta regla de aplicación acertada es un medio para enseñar a uno cómo aplicar una verdad bíblica dada. Es decir, cuando una verdad bíblica dada tocante a cualquier tema bíblico, sucede que hay a menudo tanto una aplicación general como también una particular. Es decir, la Biblia habla tanto a personas en general como a personas en particular. La Biblia enseña que todos los que están en los sepulcros saldrán fuera. Esta es una aplicación general de lo que la Biblia dice acerca de la resurrección. Lo encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 2. Todos los muertos, los buenos y los malos, se levantarán.
Sin embargo, hay una aplicación particular de la Biblia tocante a una diferencia entre el tiempo de la resurrección de los justos y de los injustos. Mientras que la Biblia enseña que todos resucitarán, enseña además que hay un periodo de tiempo de por lo menos 1000 años entre la resurrección de los justos y de la resurrección de los injustos. Y eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo número 10. Entonces vemos que el Nuevo Testamento exhorta que se debe enseñar y exhortar con salmos en el día de hoy. Pero para enseñar y exhortar con los salmos, precisa entender que hay dos clases de salmos. Dice, hay salmos generales y también hay salmos particulares. Los salmos generales fueron dirigidos a los salvos de todas las edades, es decir, de todos los tiempos, y se debe usar hoy día en los devocionales, es decir, lo podemos usar en los servicios, en la adoración y para alabar a Dios. Entre los salmos que son para nuestro uso hoy día están el Salmo 23, el Salmo 32, también el Salmo 33, Salmo 90, Salmo 117, Salmo 133 y Salmo 150. Esos salmos los podemos aplicar hoy día para nosotros poder alabar dentro de la iglesia. Los salmos particulares fueron escritos para o acerca de individuos especiales o dirigidos a algún grupo en particular. Los de esta clase no se aplican en la práctica o uso hoy día, de la misma manera que no todo lo que compone el Nuevo Testamento debe considerarse como para que practicarse hoy en día. Así también algunas de las cosas escritas en los salmos. Notablemente en los salmos particulares no son para seguir hoy en día. Entonces miramos algunos salmos que no son para seguir hoy en día. Por ejemplo, el Salmo 21, el Salmo 22, el Salmo 53, el Salmo 68, el Salmo 78, el Salmo 81, el Salmo 106. Entonces miramos que estos salmos mencionados no los podemos aplicar hoy en día para aplicarlos en la iglesia. También hay epístolas generales o epístolas católicas, se refiere a epístolas que son universalmente conocidas, dirigidas a los creyentes en Cristo y en general. Y también tenemos las epístolas particulares o epístolas dirigidas a iglesias o a personas específicamente. Que es aquellas epístolas generales, católicas o universales, no dirigidas a ninguna persona en particular o grupo limitado, presentan principalmente verdades cristianas generales que se aplican a todos los creyentes. Tales libros bajo estas clases son, por ejemplo, Santiago, está también Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y Judas. Las cosas escritas en estas epístolas tocante a los hijos de Dios, en todas partes se puede aplicarse a los miembros de las iglesias del Señor, pero en cambio las cosas escritas en las epístolas particulares a iglesias o a solo ministros no siempre se aplican a todos los salvos. Entonces aquellas epístolas particulares del Nuevo Testamento dirigidas a un grupo individual como una iglesia son las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo. Además, Primera y Tercera de Juan tienen la forma de epístolas específicas porque son dirigidas a individuos, sin embargo, con la naturaleza de sus mensajes parecen ser generales, enseñando cosas que se aplican a los creyentes en todas partes. Entender que muchas de las cosas escritas por el apóstol Pablo a las iglesias locales del Señor no se aplican a todos los hijos del Señor que están fuera de las iglesias del Señor, ayudará a evitar muchos desaciertos doctrinales, es decir, lo saca uno del error doctrinal. También le ayudará a uno a entender que el Señor tiene bendiciones y galardones particulares para aquellos que usan de sus iglesias, que son fieles en llevar su mensaje. El resumen de este capítulo consiste en que hay dos reglas primarias para entender la Biblia correctamente. Entonces hemos visto dos reglas primarias que son básicas para que usted y yo podamos entender la Biblia correctamente. La primera es la regla de interrogación sobre 5 puntos. Es decir, cada que usted vaya a la palabra de Dios, siempre pregúntese esos 5 puntos. ¿Quién habla? ¿Quién escribe? ¿En qué época? ¿En qué tiempo? ¿Y cuál es el propósito
por el cual esta persona está escribiendo aquí en la palabra de Dios. Y también la regla de aplicación aceptada de dos puntos. Para entender y enseñar correctamente la Biblia en cuanto se refiere a cualquier materia que se trate, precisa que estas reglas sean entendidas a fondo. Es necesario que usted, hermano, querido estudiante, aprenda estas dos reglas primarias para tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no aplica estas dos reglas primarias para un entendimiento correcto de la Biblia, yo estoy seguro que va a tener errores doctrinales. Y de esa forma, usted va también a enseñar la palabra de Dios. Obviamente la va a enseñar mal, si no aplica estos dos reglas primarias para un entendimiento correcto de la Biblia. Recuerde que en la Biblia no solamente habla Dios, habla también el diablo, hablan los ángeles, hablan hombres malos, hablan hombres perversos, hablan reyes, hasta un animal habló en la Biblia. Es decir, debemos tener en cuenta quién está hablando. Recuerde también la época en la cual está hablando o escribiendo. Recuerde que hay libros que fueron escritos antes del Señor Jesucristo y después del Señor Jesucristo. Hay instrucciones que fueron dadas específicamente para esa edad y no la podemos aplicar hoy día. Por ejemplo, cuando Noé fue enviado a construir el arca, hoy día el Señor no nos manda que nosotros construyamos un arca. También hay que mirar el tema sobre el cual se está tratando. Hay temas que son particulares, dirigidos a una iglesia. Hay temas que son específicamente generales, dados para todos los salvos de todas las edades. Y también recordemos que eso es algo muy importante con relación al tema que se está tratando. ¿Qué tema es? Hay temas que fueron dados para personajes en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús y también para la edad eclesiástica, que la podemos aplicar hoy día a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno vaya a la Biblia, mire específicamente estas dos reglas para un entendimiento correcto de la Biblia. Y recuerde, querido estudiante, no se olvide en contestar las preguntas de sumarias que están al final de cada capítulo, para que usted pueda tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Estos talleres que están a los últimos, estas preguntas, nos ayudan a tener un mayor, o más bien a repasar lo que la palabra de Dios nos dice aquí en cada capítulo. Entonces hemos visto dos reglas primarias, la regla de interrogación sobre 5 puntos y la regla de aplicación acertada ilustrada, para tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Esto es sabio y es prudente que usted, querido estudiante, tenga en cuenta cuando vaya a estudiar la Biblia. Recuerde que la Biblia se estudia por temas, de forma temática, se puede estudiar también a través de las edades, a través de los tiempos, y también se puede estudiar libro por libro, pero para que haya un mejor entendimiento, debe usar estas dos reglas que estamos dando en este capítulo 7, que es el capítulo más importante para que usted y yo podamos entender la Biblia de una manera correcta, de una manera sana y también de una manera lógica. Entonces recuerde y no se olvide de contestar las preguntas que están al final de cada materia. Querido estudiante, Dios le bendiga.